Hay otros tres formatos que son muy interesantes por el grado de atractivo que suponen y por el grado de profundización y aprovechamiento de la comunicación audiovisual, como son la entrevista, la videopráctica y el documental. Es verdad que son tres formatos que requieren una mayor asistencia técnica. También los desarrollamos en Ulmedia y son bastante interesantes porque generan bastantes visitas y bastante repercusión en las redes entre los estudiantes cuando los subimos a YouTube o a nuestros canales, ¿no? El primero de entrevista tiene una utilidad didáctica muy interesante, pues cuando por ejemplo viene una persona representativa a la Universidad de La Laguna a dar alguna charla, alguna conferencia o algún especialista que el profesor o profesora pueda identificar y podemos grabar para incluir como un material adicional, como una aportación concreta para ilustrar algún tema, ¿no? Que nosotros estemos interesados en tratar en nuestro curso. Vamos a ver el ejemplo. Muy poco proactivos, ¿no? Muy poco pensándose en el futuro, muy cumplidores de la norma, muy pensándose en términos de aprobar asignaturas. Sería interesante porque de alguna forma aprovechamos la asistencia de una persona a la universidad para grabar o simplemente identificamos a alguien relevante hacemos una práctica educativa de incorporar a este experto al aula a través de una grabación virtual. El otro ejemplo es la videopráctica. El bienestar. Desde la perspectiva de salud pública, las actividades de vigilancia y control de los recursos mediante unas pinzas estériles extraemos el filtro de su envoltura. Este tipo de formato es interesante porque permite que los estudiantes comprendan un tema y puedan ver el desarrollo, el proceso, los pasos para elaborar determinada práctica antes de ir al laboratorio. Esto tiene muchas utilidades. Por un lado, permite que la gente vea de una forma muy limpia, muy cercana, objetos que a lo mejor en clase, si son un grupo muy grande, no pueden ver, que es la problemática que sucede con algunas titulaciones, que tienen grupos de prácticas muy grandes y no todos los estudiantes tienen se pueden colocar bien para ver el proceso de cerca. Entonces esto les permite verlo en casa y repetirlo tantas veces como necesiten. Otros profesores lo utilizan como un material que ponen a priori en el aula virtual para que los estudiantes lo vean antes de ir a hacer la práctica real. Entonces, de esta manera hacen como esto que llamamos educación invertida, es decir, ven el contenido teórico y el procedimiento de la práctica en casa, en el móvil, mientras van en el tranvía, antes de ir a clase y cuando llegan a clase, pues ponen en práctica eso que han aprendido, que han visto previamente, ¿no? Eso puede ser interesante en algunos casos porque hay que tener ciertas medidas de precaución, de seguridad para desarrollar determinados procesos y el profesor puede hacer hincapié en este tipo de cuestiones en el vídeo. Este formato es uno de los que más éxito tienen en Ulmedia y en nuestro canal hay vídeos de este tipo que superan el 1.000.000 de visitas. El tercer formato interesante que podemos mostrar es el documental. Es verdad que exige un grado de preparación mayor, hay que hacer un guión más, digamos, completo, porque hay que normalmente ir a grabar en exteriores. Hay que saber a qué lugares hay que ir a grabar. Y en este caso, por ejemplo, vamos a poner el proyecto que se está desarrollando, una excavación de geoarqueología liderado por Carolina Mayol en Buenavista del Norte. Entonces allí nos desplazamos y explicamos paso a paso con todos los investigadores que forman parte de ese proyecto en qué consiste, qué fases lleva hacer un proyecto de este tipo y qué supone hacer un proyecto de investigación geoarqueológica, ¿no? And I can put the filters in front of this light. O semienteras que nos hablan de un uso específico. El proceso de secado dura entre varios días y una semana. En segundo lugar, lo que haremos es Como ven, es un material más complejo, suele tener mayor duración y suele profundizar más en los temas. Toca un poco el terreno del documental divulgativo, ¿no? De poner en valor la investigación y hacerlo de una manera que sea comprensible para todo el mundo. Es verdad que luego estos documentales se adaptan siempre al público objetivo al que van dirigidos, ¿no? No es lo mismo hacer un documental, una pieza de este tipo de reportaje para un público especialista de un máster que para un grupo de primero de carrera o para el público generalista, ¿no? Pero sí que es un formato bastante extendido y bastante clásico también en el mundo de la comunicación audiovisual, el documental.